Padre nuestro que está en el cielo, Señor, damos muchas gracias porque usted nos permite en esta mañana podernos despertar. Agradecemos, Señor, porque nos permite también estudiar su palabra y pedimos su bendición, Señor, y que su Espíritu Santo sea el que nos ayude a comprender, discernir, guardar y compartir lo que aprendamos, Señor. Permita que las personas que se han de unir, Señor, puedan hacerlo ya para que podamos todos seguir creciendo, Señor, en el conocimiento de su palabra. Gracias le damos una vez más y se lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, comencemos por repasar los versículos de memoria. Vamos al del capítulo 1, son el versículo 6 y 7. Podemos hacerlo ya como sabemos nuestro mismo nombre, ¿verdad? Me maravillo de que, tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, pero muchos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En el capítulo 2 son los versículos 19 al 21 y comienzan. Así que por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Cómo ocurre esto? Versículo 20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El 21 dice, no, bueno, en inglés dice no frustro, pero en español dice no desecho la gracia de Dios. Porque si la justificación fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo o en vano murió Cristo, dicen otras versiones. Entonces ahora vamos a los versículos del capítulo 3 de Gálatas y esos son los versículos 26 al 29. ¿Cómo comienzan? Vosotros sois hijos de Dios, ¿cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois uno en Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos, de acuerdo a la promesa. No, en su libro dice, y conforme a la promesa, herederos. Bueno, como se lo aprendan, pero que lo sepan, eso es lo que vale la pena, ¿verdad? Entonces, ahora ya estamos en el capítulo 4. Espero que esos versículos de memoria estén bien afilados, listos para repetirlos como quien diría los nombres de sus hermanos y hermanas, ¿no? Sus hermanos de nacimiento, de sangre, que es fácil que uno los repite. Conmigo están a Rosa Felipe, Berto, Jaime, Orlando, Miguel. Yo no tengo que pararme a esperar a ver cuál es el que viene después. Así que aprendámoslo de manera que sean parte nuestra, lo sepamos tan bien como sabemos las cosas diarias más cercanas a nosotros. En el capítulo 4, entonces, tenemos en la página 105 de su libro, y están, y espero que ya estas palabras también estén más familiarizadas en su mente. Y son los versículos 4 y 5, están en la página 105 y dicen, pero cuando se cumplió el tiempo, en la Biblia en que yo me lo aprendí decía, más cumplido el tiempo. Aquí dice, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo. Y aquí vienen dos características bajo las cuales la envió. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él tenía que ser como digamos, un doble trabajo. Tenía que redimirnos para luego entonces hacernos adoptados, hijos adoptados, parte de la adopción como hijos. La vez pasada llegamos hasta la página 108. Habíamos quedado por entrar a la sección que dice a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, Janet, ¿puedes leer?
Ok. ¿Ok? Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Primero de Juan 3:2. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Juan 1:12. Ese es un estado completamente diferente de los niños descritos en el tercer versículo. Que vayamos al tercer versículo. Tiene otra vez a la página 105, donde estábamos repasando nuestro versículo de memoria. Ahí está el versículo 3. Leslie, ¿lo lees, por favor? Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Entonces, aquí está hablando de una situación en la cual espiritualmente estamos igual que como los niños son. A un niño que no ha llegado a su mayoría de edad no se le permite que maneje un carro, ni que use alguna herramienta eléctrica que necesita discernimiento, que tengan un juicio, un buen juicio para saber qué hacer, qué no hacer, qué tocar, qué no tocar, qué cortar, qué no cortar. Ni siquiera un cuchillo se le permite tener a un niño de 2, 3 años, porque para el niño eso es como cualquier cosa que agarre en la mano. Las manos van donde quieren sin darse cuenta de lo que tiene allí. Entonces, espiritualmente, estábamos como niños cuando estábamos bajo los rudimentos del mundo, dice allí. ¿Qué son los rudimentos? Son los elementos, las cosas básicas del mundo, la forma en que el hombre sin Dios piensa. Pensábamos como piensan los niños, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Igual ven el fuego y van y le ponen la mano porque se ve el color tan bonito. Entonces, cuando estábamos así, cuando no teníamos el juicio, la manera de razonar, sabiendo lo que la palabra dice y teniendo el poder del Espíritu Santo en nosotros, cuando somos niños espiritualmente, Dios nos cuidó también y nos protegió para que no fuéramos a hacernos daño antes de que pudiéramos comprenderlo a Él. Pero en esa calidad como niños no podíamos tener entonces la capacidad de actuar sobre el primer impulso que teníamos porque nos íbamos a hacer daño. Entonces sigue leyendo de allí, Janet, por favor. En tal estado éramos rebeldes, hijos mentirosos que no quieren obedecer la ley del Eterno. Vamos Isaías- allá. Perdóname, en Isaías 30, vamos a abrir allá en Isaías 30 y no vamos a leer solamente el versículo 9, vamos a leer el 9, el 10 y el 11, porque allí demuestra precisamente lo que son rudimentos del mundo, nos muestra una capacidad de rechazar a Dios tan grande que se vuelve peor todavía cuando ya conocemos a Dios y nos rebelamos contra Él. Isaías 30, Leslie, si por favor lo lees, Isaías 30, versículos 9, 10 y 11. Dice así, que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, no veáis, Sí, así está y bien. a los profetas, no los profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Mira, pues, no queremos escuchar lo que nos dice Dios por medio de sus mensajeros, por medio de sus profetas. No, yo no quiero leer eso, no, porque después entonces me vas a hacer sentir mal. Más bien dime algo que a mí me complazca, cosas halagüeñas, cosas que a mí me gusten. Dime que puedo comer tal cosa, dime que puedo hacer tal otra, dime que puedo ir para allá y para allá. Dame el permiso. Entonces queremos hacer lo que nosotros queremos, no lo que Dios nos está mostrando como la vía que nos lleva a la santificación, a que Él viva en nosotros. Queremos tener la libertad solamente para hacer lo que queremos, no la libertad de Dios para hacer lo que Él quiere. Sigue leyendo en el versículo 11. Hermana Marcela, estamos en Isaías, capítulo 30, versículo 11. Es Leslie.
Dejad el camino, apartaos de la senda, quitada de nuestra presencia al Santo de Israel. Al 12, Esa, ¿verdad? sí, El 11 hasta el solo. 11, hasta el 11 Ok. solamente. Se escucha allí como el pueblo de Israel, en este tiempo en que Isaías les estaba trayendo estos mensajes, el pueblo de Israel estaba completamente rebelde y habían regresado al paganismo, de tal manera que querían que los profetas de Dios les dijeran que estaba bien que siguieran en el paganismo. No me diga lo que Dios me dijo, dime algo que yo quiera escuchar. Y animan al resto del pueblo en lo que ella acaba de leer en el versículo 11, dejad el camino, apartaos de la senda, haced cesar de nuestra presencia al Santo de Israel. Dejemos de pensar en Dios, eso nos trae demasiada ansiedad. No podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, no podemos salir acá, tenemos que a tal hora, tal cosa. Entonces, ese estado de paganismo, completa rebeldía contra Dios, no solamente existe en nosotros antes de conocer a Dios, sino que cuando abandonamos a Dios, regresamos a ese mismo estado. De eso nos va a decir el resto del párrafo. Estamos en la página 109 del libro y estamos leyendo en el primer párrafo de esa página, después de donde dice Isaías 39. Sigue, Janet, por favor. Creyendo en Jesús y recibiendo la adaptación de hijos, se nos describe como hijos obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis con los malos deseos que tenías cuando estabas en vuestra ignorancia. Primero de Pedro 1:14. Cristo dijo, Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. De esa manera, como Él viene a ser nuestro sustituto, según se describe en el último párrafo, tomando literalmente nuestro lugar. No es lugar de nosotros, sino viniendo a estar en nosotros y viendo nuestra vida en nosotros y por nosotros. Así también la ley viene a estar en nuestro corazón cuando recibimos la adoptación de hijos. Exactamente. Entonces, Cristo vino y llega a nosotros cuando nos enteramos de Él y viene a vivir en nuestro lugar. De manera que no es que simplemente toma el lugar nuestro, como decía en la página donde estamos, en la página 109, si ustedes van a la página 108, directamente al otro lado de la página, allí, enfrente de donde estamos, allí está explicando cómo es que Él vino en lugar nuestro. Voy a volver a leer eso para que nuestras mentes tengamos este concepto bien claro. Dice, Él vino a ser el sustituto del hombre, identificado tan completamente con nosotros que cualquier cosa que nos toca o nos afecta, también lo toca o afecta a Él. Él no es nuestro sustituto en el sentido como un hombre puede sustituir a otro. En el ejército, por ejemplo, el que sustituye a otro en un lugar, mientras que el sustituto está en otro lugar, atendiendo otra tarea de servicio. No, la sustitución de Cristo es diferente. Él nos sustituye y nosotros desaparecemos. No aparecemos por ningún lugar. Él vive en lugar nuestro. Somos dados de baja enteramente, de modo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así también nos despojamos de nuestras cargas, no tomándolas con gran esfuerzo para arrojárselas a Él, sino humillándonos en el reconocimiento de que nada somos para dejar que la carga descanse solamente sobre Él. Hemos visto así la manera como vino Cristo. Esta última parte allí donde estaba hablando de la carga, no es que vamos a tomar la carga y con toda nuestra fuerza que no tenemos, se la vamos a tratar de poner en la espalda a Cristo. No.
Dice, la forma de hacerlo es humillándonos, diciendo, Padre, yo no puedo llevar esta carga. Tómala tú porque yo no puedo. Entonces tiene que haber primero ese reconocimiento de que yo no puedo. No es que yo no quiero cargarla, tú la cargas porque tengo pereza, no quiero llevarla. No, es porque, Señor, yo no puedo. Cuando llegamos a ese punto en nuestra mente, en nuestro sentir y nos damos cuenta que no podemos, allí es cuando Cristo puede hacer en nosotros todo. Me acuerda este ejemplo que está hablando allí de una historia que escuché. Creo que la he compartido con ustedes ya, pero vale aquí volver a repetirla. Un misionero en el continente de África tenía una camioneta. Iba un día en su camioneta por un camino todo árido y polvoroso del desierto en África, cuando vio adelante un hombre que iba llevando encima una carga de cualquier cosa, sería de algún vegetal, algunas raíces, qué sé yo. Lo cierto es que entonces cuando lo ve, espera llegar allá y para y le dice, amigo, súbase y que yo lo llevo. El hombre se subió en la parte de atrás y comenzó el carro a andar otra vez. Al poco rato, cuando el misionero mira por su espejo retrovisor, ve al hombre atrás y no puede creer sus ojos con lo que ve. Abre la puerta rápidamente y se baja y le dice, amigo, ponga su carga abajo, póngala sobre la camioneta. Le dice el hombre, no, me basta con que tú me estás ayudando a mí. Yo quiero llevar mi propia carga. De esa manera es como hacemos con Cristo. No, déjame, yo la cargo. Tú vas al lado mío y yo la llevo. No, tenemos que humillarnos y decir, yo no puedo cargar esta carga. No es que voy a andar contigo y voy a estarme reventando aquí bajo esta carga, porque no, es lo que debemos hacer es simplemente reconocer, Cristo, ¿sabes qué? Lo que está sucediendo en mi trabajo, la situación que estoy enfrentando en mi familia, lo que está sucediendo en la iglesia, lo que está sucediendo en donde sea, en el mundo entero, el temor que hay y que va a seguir creciendo con todas las cosas que ahora vemos cómo están comenzando. Todo ese temor tenemos que decir, Señor, yo no puedo. Yo no puedo. Porque mientras pensemos que podemos, o mientras pensemos que estamos aportando algo, como el hombre que estaba en la bicicleta, en la camioneta, montado encima, pero con la carga todavía encima de sus hombros. Así queremos andar a veces con Cristo. Como que, bueno, yo tengo que hacer algo. Lo único que tenemos que hacer es permitirle que lleve la carga. Permitirle, porque cuando le permitimos, estamos reconociendo que nosotros no podemos y que solamente Él puede. De esa manera, pues, cuando dice ahora en la página 109, donde termina de leer Janet, dice, Él viene a ser nuestro sustituto, según se describe en el último párrafo, tomando literalmente nuestro lugar, no en lugar de nosotros para que nosotros vayamos a hacer otra cosa, sino viniendo a estar en nosotros y viviendo nuestra vida en nosotros y por nosotros. Así también la ley viene a estar en nuestro corazón, porque Cristo dijo que amo tu ley y está en mi corazón. Pues si Cristo está en nosotros, adivinen qué, con Él viene todo lo que Él ama, todo lo que Él hace, todo lo que Él tiene consigo, viene a ser nuestro también. Viene a estar en nuestro corazón cuando recibimos la adopción de hijos. Ahora vamos a los versículos 6 y 7 que están en negrilla en la página 109. Leámoslos juntos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama, Padre, Padre. Déjenme decirles, en el original dice Abba, Padre. Abba, Padre es diferente que Padre. Abba, Padre es el equivalente a decirle a su papá, no padre ni papá, sino papi. Es un término de acercamiento, de cariño.
Así es como Dios nos ha permitido que lo llamemos por medio de Cristo Jesús. Por eso dice el espíritu de su Hijo que clama, papi, papi. Qué cercano está Dios a nosotros, ¿verdad? Versículo 7, seguimos leyendo juntos. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, la hermana Marcela, por favor, puede leer después de eso. Sí, hermanita. Okay. Buenos días. Buenos días. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos también acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter aprobado, y la aprobación alienta la esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5, 1 al 5. Entonces podemos amar aún como Dios ama. Tenemos el mismo amor porque tenemos ahora la naturaleza divina. Un momento, hermana, pare allí. Déjeme preguntarles una cosa. ¿Creemos? ¿Creen cada una de ustedes? ¿Creen que tenemos ahora la naturaleza divina? A veces nos da miedo pensar en eso. ¿Cómo? Un momentito, no, yo no soy Dios. Yo no puedo hacer nada de eso. Yo no me voy a poner en lugar de Dios. Pero entendamos lo que esto está diciendo. Tenemos la naturaleza divina, porque no hay sino dos. O es la naturaleza pecaminosa o es la naturaleza divina. Si no queremos o no tenemos la naturaleza divina, ¿cuál tenemos? La pecaminosa, ¿verdad? Quiero llevarlas a la palabra de Dios en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Las páginas están difíciles de pasar aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo creo que es el, a ver. Versículo. Por una herencia incorruptible que no es en cada manera para nosotros que somos para en las cuales hemos de gracia el presente en nuestro tiempo para que la prueba de esto. Ay, yo creo que es que en el inglés probablemente dice un poco diferente, pero no creo. ¿Será que, a menos que sea en Segunda de Pedro? He estado leyendo las dos y puede que me esté confundiendo. Déjeme ver si veo. Sí, perdón. Segunda de Pedro 1:4. 1:4. Segunda de Pedro 1:4. A ver, Janet, si lo tienes. Para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. No, Segunda de Pedro 1:4. Ay, sorry. Pero ese también estaba bello. Ok, para los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que ellos fueses hechos, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Eso es maldad, iniquidad. Entonces, cuando corremos del mundo hacia Dios y Él nos libera, nos saca, nos da la libertad del pecado, ¿a qué llegamos a ser partícipes? ¿De qué participamos? De la naturaleza divina. Eso representa la clase de amor que Dios nos da. Si siendo pecadores, si habiendo pecado contra Él, si habiendo causado la muerte de su Hijo, Él nos recibe y nos hace participantes de la naturaleza divina, ¿qué dice eso en cuanto al cambio que eso producirá en nosotros? ¿Nos hará iguales?
con la clase de amor y perdón y confianza y paciencia, todo lo que Dios tiene, nos hará iguales a Él. Y digo nos hará, pero en verdad nos hace. No es que Él se espera a ver que nos pone en probatoria a ver si somos dignos. No, enseguida, cuando Él nos salva, de eso es que estamos participando. Desde allí en adelante. Sigamos entonces donde estábamos leyendo. ¿Quién estaba leyendo? La hermana Marcela, creo. Sí. Sí, dice, el mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Sí mismo, porque Cristo Ujú. vive en nosotros, por eso tenemos el testimonio en nosotros mismos. A ver, Leslie, el que sigue, por favor. Tengan la bondad, abran las Biblias a Hebreos 5, con eso lo tenemos listo cuando lo necesitemos. Entonces, Leslie, puedes comenzar a leer el párrafo. Dice así. Así hay dos clases de hijos, también hay dos clases de siervos. En la primera parte de este capítulo aparece la palabra niños para designar a aquellos que no han cumplido mayoría de edad y no tienen sus sentidos ejercitados para discernir lo bueno y lo malo. Okay. Hebreos 5:14. Muy bien. Antes de ir a Hebreos 5:14, volteen la página otra vez a donde comienza este capítulo en su libro, porque allí están los versículos 1 y 2. Vamos a ver cómo se estaba refiriendo a estos niños. Versículos 1 y 2 dice, podemos leer juntas. Digo además que mientras que el heredero es niño, en nada difiere del siervo. Al siervo se le dice, vaya allá, haga tal cosa, limpia allí, cocine tal otra. Al niño que se le hace la misma cosa. No te subas allí, ven para acá, es hora de comer, siéntate quieto. Es igualito a un siervo, ¿verdad? Entre un niño y un siervo no hay la diferencia, excepto que dice, aunque es señor de todo. Si el siervo muere, no puede dejarle la hacienda del señor a sus hijos, porque ninguna de esas cosas pertenece a él. Pero si el niño llegara a morir, si el padre llegara a morir, las cosas que son del padre, aunque el padre ya no esté, le pasan a ser todas al niño. Le pertenecen al niño, aun cuando todavía se le está diciendo, no te pongas los dedos en la boca, bájate de allí que te vas a caer, camina por la acera, etcétera, etcétera, etcétera. Así que digo además que mientras que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el padre. Cuando ya el papá sabe y se da cuenta, ok, este muchacho ya creció, ya aprendió a usar el tractor, ya sabe cómo manejar el carro, tiene cuidado, no anda corriendo a velocidad ahí para que le estén dando ticket, etcétera, etcétera, ya el padre o los padres se dan cuenta que el muchacho ha madurado, que se le puede confiar, que tiene responsabilidad. Entonces pasa a un nuevo nivel. Todavía es hijo, pero ya no es niño, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a ir a Hebreos 5 y vamos a leer porque allí también se relaciona con este mismo pensamiento. Hebreos capítulo 5, versículos, vamos a comenzar con el versículo 12. A ver, hermana Marcela, por favor. Sí, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces allí vuelve y se usa la palabra rudimento. Rudimento, en este caso aquí, los rudimentos de la palabra de Dios son las cosas básicas de Dios. Pablo les está diciendo a los hebreos, es ya hora de que ustedes, con el tiempo que han tenido, porque él dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, la cantidad de tiempo que han conocido, que han estado asistiendo, que han estado leyendo la Biblia, que han participado en estudios bíblicos y que por el tiempo ya deberían de haber estado practicando todas estas cosas, permitiendo que el Espíritu Santo renovara en ellos. Dice, no han crecido.
Todavía hay que seguirles enseñando las mismas cosas de que qué fue lo que pasó con Adán y Eva y qué pasó en el diluvio y que luego sucedió con esto y que Jesús vino y que... ¿Cómo es posible que no estén todavía más adelantados? Están tomando leche solamente cuando que ya deberían estar comiendo cosas sólidas. Siga con el versículo 13, por favor. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Allí tenemos otra vez la palabra niño, ¿verdad? Entonces, la persona puede ser de 50 años, pero si no ha madurado, no ha crecido en la palabra de Dios, está todavía como un niño. En cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la vida espiritual, está todavía niño, después de haber pasado tiempo. Ahora lea el 14, hermana. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En la versión mía dice lo siguiente, y la voy a leer así para hacerles una pregunta. Mas la vianda firme, o sea, la comida sólida, es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces allí habla que dice para los que por la costumbre. ¿Qué es una costumbre? ¿Cómo se adquiere una costumbre? Repitiendo la acción, repitiéndola. Repitiéndola. Así entonces que lo que Pablo les está diciendo en el versículo 12 y 13 a los hermanos que les está hablando, les está diciendo, ustedes no están repitiendo. Ustedes lo oyen una vez y no vuelven más a eso. Lo hacen una vez y no lo vuelven a hacer. Entonces no se vuelve una costumbre. Es precisamente también lo que dice al final del versículo 14. Dice, los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados. ¿No es así como los músculos también llegan a ser envigorizados y con fuerza, esforzados? Por el ejercicio, dice. Los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una vez que nos entregamos a Dios y le permitimos que Él nos transforme, entonces en vez de estar diciéndole, no, Señor, ahorita no. Sí, ya yo sé lo que tú estás haciendo, pero esta mañana no lo vamos a hacer. Mañana, ay, Señor, estoy de carreras, ahorita no puedo. Esta noche. A la noche estamos todos cansados y cuando ya nos estamos acostando, ay, bueno, mañana. Y mañana otra cosa ocurre, alguien nos llama por teléfono, etcétera. Entonces no estamos ejercitando. No estamos haciendo el ejercicio que Dios tiene para nosotros, que está dispuesto a hacerlo, pero nosotros lo estamos posponiendo y quitándolo, parando, dejándolo para después. Así es como quedamos niños. Pero si permitimos que Dios ejercite estas cosas en nosotros, se vuelven ¿qué cosa? Hábitos, costumbre. De eso es que estaba hablando donde estaba leyendo en el párrafo allí. Siga leyendo, Leslie, donde ibas ahora sí. Hermana, y pregunta antes de volver a leer. Sí. Esa es entonces la parte en donde a mí se me dificulta pensar que no hay nada que nosotros podemos hacer, porque como bien usted lo dice, nos toca esa parte de decidir. Y muchas veces esa parte de decidir, no muchas veces, de hecho, nunca viene natural. Nuestra naturaleza es la tendencia a no hacerlo y a alejarnos de Dios, ¿verdad? No tenemos ni siquiera la capacidad de por nosotros mismos ir a Dios. Dios viene a buscarnos a nosotros. Pero esa decisión que debemos hacer es la parte que de alguna forma es nuestro esfuerzo de decir sí, porque nuestra naturaleza es en la mañana seguir durmiendo y continuamente seguir dándole el tiempo a las cosas que pues a mí me gustan en mi humanidad, ¿verdad? Y no a las que cuando ya le permito a Dios, pues comienzo a disfrutar. Comenzar a disfrutar las cosas de Dios requiere haber tomado decisiones hacia ello. Y sé que para mi salvación no hay nada que yo pueda hacer, nada, absolutamente nada. Pero para mi santificación, creo que ahí sí hay cosas que yo necesito decidir más que cualquier otra cosa. Actualmente para las dos. Actualmente para las dos, porque Cristo
no nos obliga en ningún momento. Así, Sí, para la pero salvación, la salvación ya está dada. Ya él ya ya hizo lo que va a hacer, ¿verdad? Yo ahí sí, no hay nada de que pueda ir para que eso cambie. Ya no, está hermana, hecho. sí hay, yo puedo rehusarla. Ya yo la tengo, pero una vez que llego al conocimiento, ¿verdad? Llego a la edad o a un cierto lugar, una cierta situación en que me encuentro con que Dios hizo esto y esto y esto por ti y me desayuno con esas noticias, como se dice. Me doy cuenta de que esto ha sucedido ya y que ya lo tengo. En ese momento, verdaderamente es una sola decisión. No es que yo tenga que ir a buscarla, ir a pedirla, ir a aplicar para que me la den. No, pero puedo rechazarla. Mm, Puedo rechazarla. Entonces, no podemos hacer nada para ganarla, pero podemos hacer todo para perderla. sí, 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 rechazarla. Ujú. sí, me Entonces, enfoqué en ganarla. No podemos hacer nada para ganarla. Ya entonces está dada. usted mencionó el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo. Ujú. Nuestro esfuerzo es solamente en permitir que Dios lo haga. El esfuerzo entonces llega a ser, el esfuerzo está en descansar. Es la Sí. mejor forma de decirla, y Hebreos 4 nos lo presenta de esa manera, ¿no? Dice, en vez de seguir obrando, dice, entremos en el reposo. Nuestro trabajo es entrar en el reposo, permitirle. Entonces, ese trabajo, ese esfuerzo que usted menciona, es simplemente tomando digo yo simplemente, pero no es simple, porque contra Iba a nosotros decir. está trayendo toda Ujú. clase de cosas. Pero cuando yo le digo al Espíritu Santo, obra en mí, hazlo tú porque yo no puedo, el Espíritu Santo gana sobre cualquier naturaleza adquirida, aprendida, practicada, hecha, en los que tengamos maestría por haberla estado haciendo una y otra vez por años y años y años, todo el tiempo, ya nos gusta. Entonces, en ese momento lo que hay que decir es, Espíritu Santo, toma mi voluntad y haz la tuya. ¿Por qué? Porque la voluntad no la dio Dios. Dios nos dio libre albedrío. Si no, no podríamos decidir nada. Pero Dios nos dio libre albedrío. Entonces le pedimos a Dios mismo que, como Él promete en Filipenses 2:13, dice, porque Él es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces le damos nuestra voluntad y le decimos, Señor, esa voluntad que tú me diste, te la entrego a ti porque yo no puedo usarla. Yo no tengo la fuerza de usarla a favor tuyo. Entonces, eso es lo que hacemos, entregarnos. Eso es lo que se llama la entrega, en inglés surrender. Entregarnos, dejarle, permitirle a él que él lo haga. Sí, de mañana en mañana y todo el tiempo. Y a medida que entonces vamos permitiéndole y permitiéndole y permitiéndole mañana y permitiéndole al mediodía y permitiéndole en la noche y permitiéndole a las 3 de la tarde, permitiéndole, igual que Cristo. Hágase no mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ese ejercicio que era de lo que estábamos hablando en Hebreos, se va cambiando, se va haciendo una costumbre, donde entonces ya, igual que Enoch, caminó Enoch con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque ya no sabía hacer otra cosa que caminar con Dios. Morir al yo cada día realmente es cómo va uno logrando eso, como los discípulos, ¿verdad? Cuando iban con Jesús en el barco, Jesús iba en el barco, así nosotros, lo pongo mucho en mi vida, muchas veces nosotros queremos llevar a Jesús, ¿verdad? Y sentimos que Jesús está en nuestras vidas, pero yo llevo el piloto, no quiero que Jesús lleve el piloto. Entonces, cuando ya está la tempestad, está el barco hundiéndose, entonces, Agarra recuerdo el que timón. Jesús está ya en la esquina durmiendo porque yo, ¿verdad? Lo aparté, yo pienso que yo puedo dirigir mi vida. Entonces, hasta cuando ya estoy hundiéndome, entonces recuerdo que está Jesús. Pero eso, como dice usted, lo podemos decir fácil, pero realmente es morir al yo y morir al yo duele. Lograr esa paz de la que nos está hablando aquí el párrafo anterior y lo que leímos, realmente duele. No se llega tan fácil llegar a esa paz de la que Dios nos dice, por necios que somos, no porque debe de ser difícil. Exactamente, porque es fácil cuando se lo permitimos. Pero pelear contra eso, ahí está lo difícil. Porque ¿contra quién estamos peleando?
No estamos peleando contra un niño de 2 años que fácilmente lo podemos doblegar y ya. Estamos peleando contra Dios. Estamos batallando contra Dios como Jacob. A vida o muerte. ¿Quién le va a ganar a Dios? ¿Quién tiene más fuerza que Dios? No hay. Entonces, esa batalla contra Dios es más dura que la batalla contra nuestro yo, porque al yo darme cuenta de que estoy batallando contra Dios, simplemente le tengo que decir, Señor, ganaste y ya. Aunque no lo sintamos, pero ¿qué pasó hablando otra vez de Cristo en el barco? En otra ocasión, cuando Cristo estaba fuera del barco y estaba caminando sobre las aguas. ¿Qué pasó cuando Pedro salió y empezó a caminar sobre el agua? Cuando Cristo lo llamó, le dijo, Señor, dime que yo vaya a ti y caminaré. Y caminó. ¿Qué pasó cuando se hundió? Suficiencia propia, volteó a ver todo. Señor, sálvame. Es lo mismo que estabas diciendo de cuando uno está en el barco, ¿no? Y ya se está hundiendo. Entonces, ay, se acuerda uno que tiene el Señor. Señor, agarra el timón que esto se está hundiendo. ¿Y qué hace el Señor? Enseguida. Pero es solamente cuando nos damos cuenta de que nosotros no podemos y que solamente Dios puede. Entonces, en vez de esperarnos hasta que ya estemos con el agua hasta aquí, vamos aprendiendo que yo no puedo esperarme ahí. Porque cuando llego ahí, puede ser ya demasiado tarde. Señor, sálvame y sálvame ahora. Y aunque no sienta ese deseo, lo hago. ¿Por qué lo hago? Porque te veo sobre la cruz, clavado por mí. La cruz, el sacrificio de Cristo, es el lugar donde la fe se reproduce, porque respondo a lo que veo. Por eso se nos aconseja en el espíritu de profecía que deberíamos de pasar 1 hora contemplando las escenas de la vida de Cristo, especialmente las últimas. Eso no quiere decir que tiene que ser 60 minutos, pero 1 hora, un tiempo contemplando eso, porque de allí es que nace la fe. La fe es la respuesta de aprecio por lo que Cristo ha hecho. Esa es la fe. Entonces, cada día, en cada ocasión, cuando no sienta ganas, cuando yo que, ay, ¿verdad? Ay, sí, yo estaba leyendo aquí, ay, pero ahorita no, Señor, ayúdame. Esto es lo que tú quieres que yo haga. Hágase no mi voluntad, sino la tuya. Y los ojos a donde está escrito. ¿Ibas a decir algo más, Leslie? Podríamos entonces decir la victoria que ganó Jacob con Dios fue, no voy a soltarte hasta que me bendigas. No voy a pasar a otra página hasta que no sepa, que confirme que tú estás conmigo, que me estás bendiciendo. Y entonces pasamos no a la otra página sin Dios, sino sabemos que ya Dios va delante de nosotros. En ese momento, Jacob dejó de pelear contra Dios y siguió batallando con Dios. Amén. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Ya no estamos en contra de él. Decimos, Señor, tengo que hacer lo que tengo que hacer contigo porque yo no lo puedo hacer solo. Yo no puedo. Amén. Gracias por la pregunta. Bien, dice así, la promesa es para ellos y para todos los que están lejos, pero falta aún por ver si ellos, aceptando tal promesa, llegan a ser participantes de la naturaleza divina y por lo tanto hijos de Dios. Mientras tanto, los hijos de ira son siervos del pecado, no de Dios. El hijo de Dios es un siervo, pero un tipo de siervo muy diferente al referido aquí. El carácter del siervo depende del amo a quien sirve. Ok, me encanta esa última frase allí, esa última oración. El carácter del siervo depende del amo a quien sirve. A ver, ¿me pueden dar sus comentarios, sus pensamientos? ¿Qué les hace pensar esto? El que carácter servimos a Dios. El carácter de Dios debe reflejarse en nosotros. Si servimos a Dios. Porque sí se va a reflejar. Yo sirvo a Dios o a Satanás, aunque las personas no conscientemente estén sabiendo que si no sirven a Dios, sirven a Satanás, pero siempre vamos a reflejar a quién estamos sirviendo, siempre. ¿Y qué promesa tan bella está encapsulada allí en esto? Porque el carácter mío
No tiene que ser el trabajo y la fuerza y me voy a esforzar y me voy a matar por esto. No. El encargado de eso es ¿quién? Mi amo. El amo a quien yo sirvo se encarga de darme el carácter. No me dice, ok, eres mi siervo, así que anda y tienes que copiar mi carácter. ¿Cómo puedo yo copiar el carácter de él si no puedo ni siquiera hacer una cosa por mí misma? Mucho menos copiarlo. O como se dicen otras veces, seguir el ejemplo de Dios. Yo no puedo seguir el ejemplo de Dios. Por mí misma yo no puedo. El ejemplo de Cristo. Muy bonito el ejemplo, muy perfecto el ejemplo, pero si Él no está en mí, yo no puedo ni siquiera seguir el ejemplo de Él. Así que Él se encarga, Él se toma la responsabilidad de que su carácter esté en mí. Gloria a Dios. Amén, ¿verdad? Ok, entonces, Janet, ¿puedes leer otra vez, por favor? Un momentito. En este capítulo, la palabra siervo se aplica invariablemente no a los siervos de Dios, que son en realidad hijos, sino a los esclavos siervos del pecado. Entre un siervo tal y un hijo hay una marcada diferencia. El esclavo no puede poseer nada, no tiene control sobre sí mismo. Y tal es su característica distintiva. Por el contrario, el hijo nació libre, el hijo nacido libre tiene dominio sobre toda cosa creada, como lo fue al principio, porque él tiene la victoria de su parte. Es mejor el que tarde se aira que el fuerte. Aira. Que el Aira, o fuerte. sea, el que se demora en enojarse. Eso es lo que Ok. quiere decir allí. Y el que controla su espíritu que el que toma una ciudad. Ok. Hermana Marcela, por favor, el siguiente. Sí, hermana. Aquí está Ana conmigo por si la ocupa para leer también. Oh, pero me hubiera dicho, hermana. Yo como no la veo. Bueno, Ana, tú puedes leer el después de tu mamá, ¿ok? Cuando el hijo pródigo se encontraba lejos de la casa de su padre, no difería en nada a un siervo, porque era en realidad un siervo, sirviendo en las tareas más despreciables. En esas condiciones, regresó al antiguo hogar, sintiendo que no merecía otra posición que la de siervo. Pero el padre lo vio desde que venía aún muy lejos y corrió a encontrarlo y lo recibió como a hijo y por lo tanto como a heredero, aun cuando había perdido todo derecho a la herencia. Todo derecho a la herencia. Entonces, ¿cómo lo recibió como hijo si ya había perdido la herencia? ¿Cómo podía ser hijo si ya había perdido la herencia? Y la había perdido porque había querido, no era porque la había perdido porque el papá se la quitó. ¿Qué pasó con la herencia de este muchacho? ¿Recuerdan la historia? Sí, se la gastó. Se la gastó, sí, así fue que la perdió. No fue que se la robaron, no fue que el papá no se la quiso dar, no fue que su hermano la agarró toda, no. Él se la pidió al papá, el papá le tocó vender las cosas, porque en ese tiempo la herencia no era en cuentas bancarias o en esas cosas. Él le tocó para poder repartirle al muchacho su parte de la herencia, el papá tuvo que venderla. Pongámosle cuidado a esto. Cuando ese padre tuvo que vender su herencia, estando vivo todavía él, eso representó una vergüenza, una afrenta para el padre tener que irle a preguntar a los vecinos si alguien quería comprar parte de sus posesiones. Enseguida todo el mundo entendía. Ay, ¿qué pasó aquí? Un hijo le está quitando la herencia antes de que el padre muera.
Lo que quería decir que todos entendían lo que el hijo estaba haciendo. Para ese hijo, su papá contaba mejor muerto que vivo. Con pedirle la herencia al padre, le estaba diciendo, en otras palabras, en sus acciones, le estaba diciendo, padre, yo preferiría que estuvieras muerto. Te quiero muerto, porque quiero tu herencia, lo que te pertenece a ti. Entonces lo había perdido de esa manera, porque se lo habían dado y él lo había llevado, lo había gastado y ya no tenía nada, no le había quedado absolutamente nada bajo que basarse. Sin embargo, el padre lo recibe y lo recibe como ¿qué? Como hijo y por lo tanto Como hijo. heredero. Como hijo y por lo tanto como heredero. ¿Heredero de qué? De la herencia. Pues. ¿No es eso lo mismo que hicimos nosotros? Teníamos la herencia completa de Dios y la cambiamos, se la dimos al enemigo. El enemigo vino y dijo, oh, ¿no pueden comer de todos los árboles? Oh, sí, 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 podemos comer de todo menos solamente el que está en el centro. Ah, ¿sabe Dios que el día que comieres de esto seréis como dioses sabiendo el bien y el mal? ¡Ah, sí! Ah, bueno, dame y vamos a comer. En ese momento hicimos la transferencia y le dijimos, toma la herencia que Dios nos dio, te la damos a ti y dame lo que tú tienes. Perdimos nuestra herencia. Y Dios manda a su Hijo para que nosotros tengamos la herencia de su Hijo, que nunca hizo el mal, que nunca gastó su herencia, pero que vino a tomar nuestro lugar para que nosotros tuviéramos herencia. ¿Cómo nos hace sentir esto? ¿Nos despierta un amor más profundo para Dios? ¿Nos hace entender un poquito de ese amor tan profundo que tiene? Espero que sí. Estas cosas son las que debemos pensar, reflexionar sobre ellas. Así como reflexionamos, nos sentamos a ver una película y hay lo que le está pasando al uno, lo que le está pasando al otro, si hay algo que sucede que es triste, hasta lloramos, etcétera, etcétera, o nos reímos y te reír. Hagamos lo mismo con la palabra de Dios. Sentémonos y miremosla y comencemos a pensarla y a imaginárnosla y a sacar las lecciones que hay allí. Así es como reflexionamos sobre su carácter. Así es como el carácter de Cristo se refleja, se perfecciona, se copia en nosotros. Entonces, el siguiente, hermana Marcela, por favor, nosotros Nosotros hemos también perdido el derecho a llamarnos hijos y hemos malgastado la herencia. Y sin embargo, Dios todavía nos recibe en Cristo como hijos suyos, dándonos los mismos derechos y privilegios que Cristo tiene. Aun cuando Cristo está ahora en el cielo a la diestra de Dios, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo cuanto tiene nombre, no solo en este siglo, sino aún en el venidero. Efesios 1:20 al 21. No posee nada que no comparta con nosotros. no posee nada que no comparta con nosotros. Por eso él dice, pedid y se os dará. Pedid que yo les voy a dar. No tengan miedo, confíen. Si es mío, es suyo. ¿Por qué no tenemos más? Porque no tenemos más fe, más caridad, más perdón, más paciencia. ¿Por qué no la tenemos? Porque no se la pedimos, porque no la recibimos, porque él dice yo tengo y tengo suficiente y esto va de ustedes. El siguiente párrafo, hermana Leslie. Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ama. Aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús. Efesios 2:4-6. Muy bien. Cristo es... Un momentito, antes de que sigas allí. Ella acaba de leer, por gracia habéis sido salvos.
Regresen otra vez al final del párrafo, no el anterior, sino el antes de ese, donde dice, cuando habla del hijo pródigo, dice, lo recibió como a hijo y por lo tanto como a heredero, aun cuando había perdido todo derecho a la herencia. Pero recibió herencia. ¿Cómo la recibió? ¿Por derecho? No por derecho, sino por gracia. Por gracia. ¿Entendemos ahora un poco mejor lo que la palabra gracia es? Teníamos derecho porque somos hijos de Dios. Derecho, entonces voy a hacer con esto lo que yo quiera. Pero después de que lo malgastamos y ya no nos queda nada y nos estamos muriendo de hambre y estamos en un chiquero con los cochinos, deseando comer la comida que comen los cochinos, venimos a Dios. ¿Y qué nos dice Él? Aquí está tu herencia. No por derecho, sino porque Él nos la da de su amor, de su corazón, por gracia. No nos la merecemos. Sigue leyéndoles. Hermana, yo sé que el enfoque aquí es sobre la herencia que Dios siempre está dispuesto a compartir, pero un paréntesis, se escucha, o he escuchado, ¿verdad? Una predicación de un pastor muy famoso diciendo que cuando viene el hijo pródigo, viene como sea, viene sucio, viene en el estado en el que viene. Y Dios lo recibe y lo pone como Dios siempre está dispuesto a recibir al pecador. Y aunque sí es cierto, Dios está, porque ¿quién es santo, verdad? Nadie. Pero debemos, no sé, remarcar bien que cuando esto está pasando, el hijo está viniendo arrepentido. Y la forma en la que se expuso, y que sé que muchas veces lo podemos entender de esta forma, es que Dios acepta al pecador en su pecado. Y no es así, sino que el hijo viene arrepentido porque quiere nuevamente ser restituido como hijo, lo cual quiere decir que pues va a permitir que Dios obre en su vida para sacar el pecado de su vida. Y a veces queremos entenderlo como que Dios nos recibe y nos acepta como sus hijos en nuestros pecados, y no es así. No es así. Hay dos cosas allí que nos ayudan a entender el verdadero significado de esto. Número uno, Él regresa arrepentido. ¿Por qué regresa arrepentido? ¿El arrepentimiento de Él es solamente arrepentimiento porque estaba comiendo de la comida de los cochinos, o está arrepentido por lo que hizo? Está arrepentido por lo que hizo. Porque las palabras que traía listas para decirle a su papá, y su padre ni siquiera lo dejó terminar, pero las palabras eran el sentimiento del padre: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Cómo llegó él a ese punto? No por los cochinos, llegó a ese punto por el amor del padre. Porque él sabía que fuera con cochinos o fuera lo que sea, el amor del Padre todavía estaba allí. Ese arrepentimiento lo produjo Dios, lo produjo el Padre en el muchacho, porque el muchacho llegó ahora a comprender el amor verdadero del Padre, y fue el amor del Padre el que lo trajo de vuelta a la casa. Eso lo pueden encontrar en el libro de Camino a Cristo. La otra cosa es que cuando él regresa y el padre lo recibe, no lo deja en los mismos vestidos, todos malolientes y todo muriéndose de hambre. No le dice, ok, bueno, te vas a quedar ahora entonces en el cuarto que está allá con los animales. No, lo viste, le da su manto mismo, le pone sandalias, le entrega todo. ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos puede vestir con estas cosas. Él nos acepta. Amén. Y nos quita la porquería. No nos Amén. Salva en nuestros pecados, nos salva de nuestros pecados. Eso es lo que significa el nombre Jesús. Y llamará su nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí, ya es la hora. La próxima vez comenzaremos desde antesito donde ella comenzó, desde ese párrafo allí. Comenzaremos la próxima vez. Quiera Dios
afirmar en nuestros corazones las cosas que hemos estudiado esta mañana y compartirlas con otras personas dentro y fuera del redil de Cristo. Vamos a postrarnos para la oración. Amante Padre Celestial, al igual que el Hijo Pródigo, Señor, nosotros comprendemos que en muchas maneras y muy a menudo nos apartamos de ti. Vamos por caminos que no son los caminos que tú tienes para nosotros y nos apartamos del camino por el cual tú vas para andar por nuestros propios caminos. Gracias, Señor, porque nos redarguyes, nos llamas, con tu amor nos recuerdas que somos aceptados en el amado, que podemos regresar, que no tenemos que temer de que tú vas a decir, no, ya está suficiente, ya has venido con la misma historia muchas veces. Gracias, Señor, por ser tan paciente, compasivo con nosotros. Danos ese mismo carácter tuyo para que seamos de la misma forma con nuestros semejantes. Señor, te pedimos también que nos ayudes a entender que tú quieres madurarnos, que tú quieres que crezcamos. Es cierto que nos das gratuitamente y libremente la leche de tu palabra. Pero, Señor, ayúdanos para que no nos contentemos con eso solamente, sino que pasemos el tiempo y crezcamos en nuestro entendimiento, en la práctica, en permitir que tú seas el que vivas en nosotros, porque así es como entonces vamos a pasar de la leche a la vianda, de la leche a la comida sólida. Vamos a madurar y así entonces los vientos y los problemas y las doctrinas falsas no nos van a poder arrancar, porque la raíz está fundamentada en Cristo Jesús. En su nombre, Señor, te lo pedimos todo. Amén.